Es un gusto verlos. Buenos días a CDO Tuxtla. Y también siempre bienvenidos todos que también pueden estar en línea, siguiéndonos, gente de diferentes países, diferentes lugares. Pues estamos para servirles a ustedes también. Pero por supuesto, un abrazo virtual especial para toda la comunidad de Casa de Oración Tuxtla. Es un gusto de compartir la palabra de Dios con ustedes. Pues nosotros hemos tenido tantas dificultades por intentar de hacer un video en vivo de diferentes lugares. Entonces, este domingo decidimos de intentar algo diferente, de hacer el video ya grabado y los jóvenes van a subirlo ahí en la página para que usted pueda ya ver el video sin tener una falla por técnica, lo que pasó el miércoles pasado. Entonces espero que salga bien. Lo que quisiera compartir, si ustedes quieren seguirme, abren sus Biblias por favor en Éxodo 15, 18. Y vamos a aprender juntos en el nombre de Jesús de algunas lecciones valiosas en la palabra de Dios. Éxodo 15, 18. Dice la palabra de Dios así en el nombre de Jesús. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si eres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Pues nosotros vemos aquí una hermosa historia del cuidado de Dios, cuidando su pueblo. Y nosotros vemos también que el pueblo de Dios acabó de salir de Egipto por la mano poderosa de nuestro Dios. Y nosotros vemos en capítulo 15 de Éxodo, ellos estaban alabando a nuestro Señor por su poder libertador, por haber hecho una grande liberación. Entonces, nosotros vemos aquí lo que Dios hizo por su gran poder, ¿no? Y dice aquí en Éxodo 15, 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. El primer punto de esta prédica, y quiero animar a todos, es decirles a todos y decirme a mí y a todo el mundo, el Señor reina, el Señor gobierna, el Señor es victorioso y poderoso, está sentado a la diestra de la majestad. Nuestro Señor Jesucristo, Rey victorioso, Rey eterno, dice en Hebreos 1, capítulo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a nuestro Rey Jesucristo. Aleluya. Está sentado en un lugar de control, de autoridad, de majestad, y todo nombre que se nombra, la Biblia dice, Él está encima de. La Biblia dice que en Efesios capítulo 1, acerca de nuestro Señor Jesús, acerca de que Él es el nombre que es sobre todo nombre. Efesios 1, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Jesucristo está sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío. También lo dice en ese lugar majestuoso de nuestro Señor Jesucristo, de Él, como Él es sobre todo. La Biblia dice, para que en todo tenga la preeminencia, en Colosenses 1:18. O sea, Jesucristo debe de tener la preeminencia sobre todo creado, todo lo que hay. La Biblia dice en Colosenses 1:16, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo reina. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Todopoderoso. No dudes que Él tiene el control de lo que está pasando. Él sigue siendo Señor. Él sigue reinando. Él sigue siendo nuestro Rey poderoso, autoridad máxima. Y lo que Daniel vio en Daniel 7, 13 y 14, si quiere verlo, Daniel veía lo que nosotros pues creemos firmemente, que el Hijo le ha sido entregado autoridad y poder para reinar para siempre y siempre, ¿no? Al lado de la diestra del Padre. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pues nosotros vemos que Daniel estaba viendo el Padre, el anciano de los días, y el Hijo que le fue dado dominio eterno, y le fue dado un reino que nunca será destruido. Pues el Señor reina esta mañana. Esas son buenas noticias, ¿no? Y entonces nosotros seguimos en la historia en Éxodo 15:19, dice, porque Faraón entró cabalgando, con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Pasaron en seco. Ustedes se acuerdan que fue un camino imposible, o sea, porque los egipcios venían detrás de ellos y el mar rojo estaba delante de ellos, entonces era imposible que ellos pudieran pasar, que ellos pudieran avanzar, pero Dios les abrió el mar rojo. Yo quiero animarle a usted, Dios puede abrir un camino donde no hay. Es porque es nuestro Dios. Él es el que tiene poder para abrir un camino para usted, para ti en tu economía. Tú piensas, ¿cómo vamos a pagar la renta? No hemos trabajado. ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a hacer? Confía en el Señor.
el Señor puede abrir un camino. Esa es mi palabra de ánimo para ti. El Señor puede abrir el camino como en esta historia. La Biblia dice, pasaron en seco, ¿no? Dios puede suplir, Dios puede tener cuidado de ti, Dios puede darle lo que necesites. Nosotros vimos la historia en una prédica hace poco que Pablo estaba en la cárcel y ellos tenían sus pies en el cepo, ellos tenían sus manos encadenadas, pero Dios abrió el camino. El mismo Dios, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, también puede abrir un camino para ti en la vida, ¿no? Entonces nosotros debemos confiar en nuestro Dios y creer que Él puede hacerlo. Él sigue siendo el hacedor de prodigios. Dice en Éxodo 15:11, dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿No? Dice maravillosas hazañas. Dios puede hacer, Él sigue siendo el mismo Dios. Y luego dice en verso 20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron pos de ella con panderos y danza. Nosotros vimos aún en el pueblo de Dios, hubo danza, hubo panderos, hubo alabanza. Siempre debe haber alabanza en una iglesia. En una iglesia del Señor Jesucristo debe haber alabanza, debe haber instrumentos que glorifican el nombre del Señor. Nosotros estamos orando este año que en el nombre de Jesús que se levante un grupo de mujeres, de jovencitas que tocan el pandero, como aquí en Éxodo 15:20, ¿no? Y yo quisiera también animar a las mujeres que sean como María, que alaben al Señor, que inspiren a otros que la alaban. María alababa en una forma quizás tan genuina, tan profunda, que las mujeres también le seguían en su adorar a Dios. Nuestra manera de adorar a Dios debe de ser ejemplar. No, nuestro adorar a Dios debe de ser algo genuino. Nosotros vemos aquí eso no fue fabricado, fue algo sincero, algo espontáneo. En Hechos capítulo 3, cuando el hombre que recibió un milagro del Señor Jesucristo, de recibir sanidad, la Biblia dice que de repente saltaba y alababa a Dios. No fue algo ensayado, fue algo espontáneo en su manera de, como dentro de su interior, alabando a Dios por haber experimentado su misericordia, su sanidad. Y nosotros también debemos ser adoradores, sinceros, espontáneos, que salga de nosotros esta alabanza, ¿no? Y yo creo que en esta cuarentena nosotros debemos alabar más, porque tenemos tiempo que se nos sobra. Quizás menos tele, más alabanza, menos internet, más adoración. Cuando yo alabo, eso pone el enfoque en Dios y no en mí. Pone el enfoque en la solución, el Señor y no en los problemas. Y quiero animarles, dice en Salmo 34:3, exaltemos aún a su nombre. O sea, aproveche de estar en familia y exaltar al Señor como familia, como grupo, ¿no? Juntos alabando al Señor. Entonces, qué lindo como vemos alabanza. Y sigamos en la prédica en Éxodo 15:22. Dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. O sea, después de haber visto un gran milagro de liberación de Dios, abrir el Mar Rojo, pasaron en seco y luego Dios hizo volver las aguas para vencer a los egipcios. Ellos salieron al desierto de Shur. Y yo quiero compartir algo aquí, porque Shur significa muro. Suele pasar en la vida, después de haber visto una gran victoria de Dios en tu vida, en mi vida, de repente nos
nos topamos con un muro o experimentamos, de repente nos encontramos un desierto. Nosotros lo vemos en la Biblia. Les voy a dar dos ejemplos bíblicos. Elías, al ver fuego caer del cielo, y nosotros vemos la historia, no tenemos todo el tiempo para ver la historia, está en Primero de Reyes, capítulo, yo creo que 18, nosotros vemos que Dios respondió con fuego. Primero de Reyes, 18, y Dios se glorificó, ¿no? Y hasta todo el pueblo, la Biblia dice, cuando vieron el fuego caer del cielo, la Biblia dice en 1 Reyes 18:39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. O sea, eso fue un día de gran gloria para nuestro Dios. Dios contestando con fuego. Y todos los profetas de Baal, pues simplemente Dios se mostró poderoso. Dios recibió la gloria. El siervo de Dios, vio el respaldo de Dios. Pero ¿qué pasó inmediatamente? En el capítulo siguiente, la Biblia dice que una mujer, Jezabel, le quería matar. Y la Biblia dice, 1 Reyes 19:3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. O sea, salió huyendo. Después de haber visto la gloria de Dios caer, y él contra, si me acuerdo bien, 450 profetas de Baal, de repente se encuentra huyendo delante de una mujer llena de maldad. Y la Biblia dice en verso 4 que se fue por el desierto un día de camino. Ya está al principio. Después de haber visto una gran victoria, se encuentra en el desierto. En el desierto la Biblia dice, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Yo he conocido siervos de Dios que a veces de haber experimentado una gran reunión, un gran mover, y de repente caen en una depresión, o de repente llegan a un desierto en su vida, y suele pasar. Entonces, ¿por qué lo comparto? Para que no te sorprendas, para que no te sorprenda el día después de haber experimentado quizás una gran respuesta, después de haber visto algo tremendo, o de repente tú te encuentres en una gran prueba, o te encuentres un desierto, o después como Jericó, en Josué 6, vieron la gloria de Dios, o la mano de Dios, dándole la victoria para derribar a Jericó. Y de repente en capítulo 7, ellos por desobediencia huyeron delante de los enemigos, murieron 36, cuando en capítulo 6 en Jericó no hubo ninguna pérdida de los soldados. No te desesperes, de repente tú te encuentres en un desierto, después de haber visto quizás un tiempo, después de haber vivido un tiempo glorioso con Dios. Yo creo que el desierto sirve para examinar nuestro corazón. ¿Qué pasó en ese desierto? Pues yo entiendo que en ese desierto, después del desierto, la Biblia dice que anduvieron 3 días sin hallar agua. Pues estaba leyendo por el internet. 3 días es el límite para el ser humano, para vivir sin agua. Entonces, llegaron al límite en sus vidas. A veces también Dios permite que nosotros lleguemos a nuestro límite. Llegamos a un lugar en nuestra vida diciendo, Señor, ya no puedo, ya no aguanto más. Pero quiero animarle, Dios tiene el control, Dios no se ha olvidado de ti. Pero a veces Dios permite esos desiertos, ¿para qué? Para que nosotros veamos cosas dentro de nosotros
La Biblia dice que Dios probó a Abraham. No te apartes de Dios en la prueba, que tú puedes buscar a Dios en el desierto. Después de ver el gran milagro de liberación de Egipto en Éxodo 14, se encuentran en el desierto de Shur. ¡Boom! Toparon con ese muro. Suele pasar, ¿no? De repente experimentamos algo glorioso de parte de Dios, su mano poderosa extendida, una sanidad, una provisión, de repente, ¡boom! Encontramos un gran obstáculo, no podemos avanzar, nos encontramos en un desierto, pero quiero decirte, Dios está contigo en el desierto, tanto el Dios que te liberó poderosamente quizás de una liberación de algo, es el mismo Dios que está contigo en el desierto. No debemos dejar de buscar a Dios. ¿Sabes otra cosa que te pasa en el desierto de Shur y me pasa a mí? Nos encontramos, vamos conociendo más de nosotros mismos, que a veces somos volubles, que nosotros dependemos todavía mucho de nosotros, que somos débiles sin Dios, ¿no? Pero tengo buenas noticias. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, son buenas noticias para nosotros, pueblo. La palabra de Dios dice así, 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tú puedes gritar y decir, Señor, ya estoy en mi límite, ya no aguanto más. Tengo buenas noticias. El Señor no vas a seguir hasta que no puedas aguantar. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, ellos llegaron al límite. Ellos no podían llegar a 4 días sin aguas, pero Dios se los proveyó. Pues Dios también va a proveer para ti en tu situación, ¿no? A veces nosotros decimos, Señor, ya no aguanto más estar en casa. Ya no aguanto más, Señor, perder más dinero en mi negocio. Es un tiempo para confiar en Dios y ver su salvación. Eso es lo que pasó, que cuando los israelitas estaban viniendo detrás de ellos, ¿no? Cuando Moisés dijo al pueblo en Éxodo 14:13, no temáis, estad firmes de ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Muchas veces en el desierto nos olvidamos rápidamente de lo que Dios hizo. En el capítulo anterior nos olvidamos lo que Dios hizo en 2019. Nos olvidamos lo que Dios hizo en 2018. El mismo Dios que estuvo contigo, que te proveyó, que te dio una sanidad, te dio una salida en 2017, 2015, 2019, enero 2020. Es el mismo Dios que está contigo el día de hoy. Y no debemos olvidarnos de esa gran verdad, ¿no? Y entonces, Shur tiene un propósito para que nosotros busquemos, dependamos de Dios, para que nosotros veamos a Él, para aclamarle nuevamente, ¿no? Algunos a veces se amargan en el desierto, se mueren en el desierto. Con nosotros debemos humillarnos en el desierto, buscar a Dios en el desierto. Y la Biblia dice en Éxodo 15 que en ese desierto, vea lo que dice en verso 23, por favor. Éxodo 15:23 dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Esa es otra cosa que sucede yo creo que el desierto tiene un propósito también para que Dios muestre las áreas en nuestras vidas que Él quiere limpiarnos. Hay soberbia, hay codicia, hay avaricia en ti, hay mucho altivez en tu vida, carnalidad,
idolatría, egoísmo, protagonismo, Mara, aguas amargas. Dios te puede decir, ¿qué estás viendo? Hay amargura en tu vida. Y Dios quiere Él quiere limpiarte. Y la Biblia dice en verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El pueblo de Dios estaba murmurando de nuevo, porque la Biblia dice que ellos comenzaron de hablar mal en Éxodo 14 y aquí en Éxodo 15 también. Y nosotros vimos ese mal hábito del pueblo de Israel, siempre quejándose. En Números también 14 y 2, se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y también lo vemos en Números capítulo 12, que la gente también estaba hablando contra Moisés. En número 16, cuando Coré y otros también ellos se levantaron contra Moisés. Y nosotros vemos la Biblia es como un espejo. Nosotros vemos en nosotros mismos, en las páginas de este libro, vemos al pueblo de Israel que en constante murmurar. Hermanos, no debemos imitar a ellos. De verdad, la palabra de Dios dice claramente en 1 Corintios capítulo 10 que la palabra de Dios es como un ejemplo de instrucción para nosotros, ¿no? Y la Biblia dice en verso 6, 1 Corintios 10, mas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿no? O sea, y verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, en Números 16, por murmurar, la tierra se lo tragó, ¿no? Entonces nosotros debemos huir de toda murmuración, ¿no? En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, donde nos congreguemos. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. La Biblia es muy clara. Es para nuestro bien, para que nosotros dejemos de murmurar. Santiago también 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y aún claramente la Biblia nos enseña que no debemos murmurar. Y aún así hay muchos que murmuran. Y eso es malo. Y no agrada a Dios. Y además que cuando uno entra en la murmuración, comienza a contaminar a otros, ¿no? Por ejemplo, una persona nueva se acerca, llega a tu iglesia y de repente esa persona le gusta y una persona inconforme, una persona murmuradora se acerca a la persona nueva diciendo, tú tienes un mes aquí, ¿qué tal? Me gusta mucho, me gusta la reunión, me gusta la alabanza, me gusta. Y de repente dice, pero tú no sabes bien la verdad de fulano de tal. Dice, ¿quién? Esa persona. Y comienza a infectarle. Hay personas en nuestras congregaciones que son así. ¿Sabes qué? Con gente así, no hace falta que Satanás esté atacando una iglesia. Se le está robando la chamba de Satanás, sembrando discordia, murmurando. Está muy mal. Arrepiéntete. De verdad, hermanos, porque esto no agrada a Dios. La Biblia dice que cuando nosotros andamos en la murmuración, vea lo que dice en Números 16, verso 8, perdón, yo creo que en Éxodo 16, 8, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él.
Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra vosotros, sino contra Jehová. O sea que cuando uno tiene ese murmurar, esa murmuración, murmurando directamente contra Dios, tenga cuidado, ¿no? Tenga cuidado que usted no sea un murmurador en su congregación, en su trabajo, porque simplemente no agrada a Dios. Y vemos que Dios juzgó muy fuerte a los murmuradores. Nosotros debemos aprender de sujetarnos y obedecer en vez de tener una reacción de murmurar. Por ejemplo, en una iglesia, estoy hablando de una iglesia porque yo sé que hay personas de diferentes iglesias que pueden estar viéndonos. Pero una iglesia, supongamos el pastor dice, vamos a hacer esa reunión, ¿no? Y de repente algunos reaccionan murmurando, ¿no? En vez de cooperar, en vez de sujetarse. Y es una actitud que Dios quiere que veamos. Tengamos cuidado que nosotros no nos convirtamos en esos murmuradores, ¿no? La Biblia dice en Números 14:36, cómo Dios juzgó a los murmuradores y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. No, hombre. Tengamos cuidado. Amén. Éxodo 15:25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Jehová le mostró a Moisés la solución. Quiero decirte, Dios tiene la solución para tu problema. No sé qué problema puedes tener en tu matrimonio, en tu economía, en tu trabajo, con tu hija, pero nosotros debemos clamar a Dios. Señor, ayuda. Como rey Josafat, según las Crónicas, capítulo 20, verso 12, que él dijo, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Eso es lo que debemos hacer, tener nuestros ojos puestos en Dios. Señor, tú tienes la solución, ¿no? Nosotros debemos creer que Dios tiene la solución para nosotros en esta crisis, en esta pandemia. Dios tiene la solución. Dios es Jehová Jireh. Cuando Abraham estaba llevando a su hijo Isaac, cuando lo ataba al altar, que cuando estaba pensando de dónde vendrá el sacrificio, y de repente en el último momento vio el animal, y luego él puso el nombre de Jehová Jireh, Dios proveerá. Quizás sea el último segundo, pero Dios proveerá. Dios tiene la solución. Clámale al Dios como Moisés lo hizo, ¿no? Dice, Moisés clamó a Jehová, Jehová le mostró un árbol. Éxodo 15:25, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Quién hubiese pensado en un árbol que pudiera ser la solución? Creo que muy pocos. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, los caminos son más altos. Cuando Dios habla, que cuando Dios revela algo, no discutas, obedece. Nosotros no vemos que Moisés dijo un árbol. ¿Por qué un árbol? Este árbol no va a ayudar a estas aguas. Pero vemos Moisés como obediente. Debemos obedecer a Dios. Escuché el testimonio de una mujer que ella sentía en oración que Dios le mostró que comprara un terreno que estaba lejos de la ciudad, y por estar lejos, este terreno en aquel tiempo no valía mucho dinero, era muy económico. Ella pensaba, eso no es buena inversión, debo comprar un terreno con buena plusvalía, pero compró un terreno que estaba muy lejos de la ciudad, pero lo sentía como Dios diciendo, cómpralo. Los años pasaron, la ciudad comenzó a crecer. ¿Dónde cree usted? En la dirección donde ella tenía ya un terreno. Entonces la ciudad creció en esa zona. Entonces el valor de su terreno subía, tal grado que cuando ella vendió ese terreno, valía muchísimo y ella pudo vivir bien
y hasta dar generosamente para la obra de Dios en su iglesia. Ella pudiera haber pensado o podía haber dicho, no, Señor, no voy a comprar este terreno porque no tiene sentido. Para el hombre natural quizás no tenía sentido, pero ella simplemente obedeció. Cuando el hombre obedece a Dios, pues Dios bendice al hombre, ¿no? Como el general Naamán, que cuando le fue instruido, métete, lávate 7 veces en el río Jordán, y su primera reacción, no, como qué tontería, no, yo no quiero. Y luego dice, si tuviera que hacerlo, prefiero otros ríos. No, simplemente obedecer. No es lo que Dios quiere. Debemos estar abiertos a obedecer a Dios. Debemos estar abiertos que Dios haga lo que Dios de verdad, que Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiere. Si Dios quiere mandar un árbol para endulzar las aguas, Él puede. Si Dios quiere mandar al Salvador del mundo en la forma de un bebé nacido en pesebre, Él puede. Si Dios quiere que el mundo se salve por la locura de la predicación, Él puede, ¿no? A veces Dios hace cosas que para ti no tiene sentido o algo que te parece locura. Pero en fin, Dios no necesita mi permiso para hacer lo que Él quiere, ¿no? Alguien me dijo que el otro día que alguien estaba diciendo en una oración que, Señor, te doy permiso. ¿Cómo? Él es soberano. Dios no necesita mi permiso en el sentido que si Él quiere revelar, endulzar aguas por un árbol, Él puede, porque Él es Dios. Y si Dios le revela algo, pues te toca a ti obedecer. Y la Biblia dice que Él obedeciendo a Dios, no, en Éxodo 15, 25, lo echó en las aguas. El árbol fue la solución para que el pueblo pudiera beber, para que el pueblo pudiera vivir. El árbol para nosotros habla acerca de la cruz del Calvario. Aleluya. El árbol de Dios, la cruz, fue y es nuestra solución para nuestra condición de muerte. El pueblo se moría, estaban 3 días sin agua, ellos ya se morían. El agua dio solución, el agua les dio vida. También la cruz, el árbol, nos dio vida. Nosotros estamos muertos en nuestros pecados. El árbol, la cruz, nos trajo vida. Amén. Nosotros estamos muriendo sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Y la cruz nos llegó justo a tiempo. Como el árbol se les llegó justo a tiempo, ¿no? Qué glorioso es nuestro Dios. Un grito de júbilo esta mañana, ¿sí? Dale al Señor un grito de júbilo en tu casa, no sé, en tu cama quizás, en tu cuarto. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias. Y la Biblia dice en Éxodo 15, 25, y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Dios tiene un propósito. ¿Por qué nosotros de repente nos encontramos en el desierto sur? ¿Por qué nos encontramos en Mara? Porque todo eso es probar nuestros corazones. Dios quiere que nosotros podamos darle un corazón limpio. Dios quiere que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro orgullo, de nuestra amargura. Y Dios quiere enseñarnos. La Biblia dice, ahí les dio estatutos y ordenanzas. Pablo dijo que en todo y por todo Él fue enseñado en Filipenses 4. Pues aún en tu desierto, aún viendo la amargura en uno, ahí viendo la gloria de Dios, en todo y por todo, Dios quiere enseñarte cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas estás aprendiendo tú en este tiempo, en esta pandemia? Espero que algunos digan, pues yo estoy aprendiendo a valorar el congregarme, porque antes no me congregaba con constancia, pero al abrir de nuevo la iglesia, ahí yo quisiera estar con más constancia. Eso puede ser una lección que Dios está enseñándote.
Hay otra lección para otro, puede decir, me he dado cuenta que yo no he vivido con mis prioridades correctas y estoy haciendo un ajuste en mis prioridades. O quizás una lección para otra persona puede decir, pues me he dado cuenta que por tanto muerte a mi alrededor, tanto miedo, que yo no soy muy fuerte en mi fe, veo mucho miedo en mi vida, o no estoy dispuesto de morir. Es un tiempo de examinarnos delante de nuestro Dios y aprender de las cosas que nos quiere enseñar, ¿no? Verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios se revela aquí como sanador, pero Dios, como estaba diciendo, si oyeres, hicieres, y dieres, y guardares. O sea, Dios está diciendo, pongan su parte. No, si haces esas cosas, yo haré esto. Si oyeres, la Biblia dice, atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres, esa palabra oír en el hebreo, es la palabra shamá en el hebreo, que significa oír inteligentemente, a menudo con implicación de atención y obediencia. Perdón, tenía que abrir la puerta tenemos una abeja muy grande aquí en la casa que está tratando de escaparse. Bueno, si oyeres, entonces la palabra de Dios conecta el oír con el obedecer. Porque la Biblia dice que debemos ser no solamente oidores, pero hacedores, algunos de ustedes dijeron. No debemos oír por oír. Dios quiere que seamos hacedores. Nosotros debemos practicar, ¿no? Está bien que alguien escuche una prédica que diga amén, 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 pero si no practica lo que escuchó, pues ¿qué sirve, no? Por ejemplo, sabemos muchas enseñanzas que hablan acerca de no guardar rencor. ¿Tú guardas rencor? Escuchamos muchas enseñanzas de ser amables como cristianos. ¿Eres amable para con la gente o todavía sigues diciendo no voy a saludar a esa persona? ¿Qué sirve de tener tanto conocimiento si no practicamos lo que Dios dice en su palabra? ¿No? Si nosotros sabemos que la Biblia dice que debemos honrar a Dios con nuestras finanzas y no lo hacemos, ¿por qué sirve de saber? Ya sé que la Biblia lo dice. La palabra dice en Lucas 11:28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, Dios quiere que nosotros no solamente seamos oidores, pero que nosotros seamos hacedores. Jesús dijo en Lucas 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Él usó el verbo hacer la voluntad, no hablar de hacerla, no saber de hacerla, es hacerla, ¿no? Entonces, Dios quiere que oigamos, pero con el deseo, con la acción de aplicar la palabra en nuestras vidas. Luego dice en Éxodo 15:26, hicieres lo recto delante de sus ojos, que hicieres lo recto. La Biblia, David dijo, a ti te agrada la rectitud, ¿no? Y la Biblia dice, el hombre de verdad tendrá bendiciones. Salmo 11, verso 7, también habla acerca de qué dice Dios, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro.
O sea, Dios ama la justicia. Dios quiere que nosotros caminemos en integridad. En Salmo 15, 1 y 2, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Dios quiere que seamos hacedores de justicia, que nosotros digamos la verdad, vivamos la verdad, que nosotros no andemos con engaños, con mentiras, con trampa. Nosotros vemos que Gési en la Biblia mintió al profeta, y por mentir el profeta porque él codiciaba cosas que no le correspondían, se le pegó la lepra. Entonces nosotros debemos caminar en justicia, en rectitud. No mientas en tus exámenes en la escuela. No escondas cosas de tu esposa. Que nosotros seamos honestos en asuntos del dinero. Por ejemplo, me acuerdo que una vez vino un equipo de Canadá para hacer un viaje misionero en México. Ellos me entregaron el dinero como el fondo para la gasolina, para los viajes, de la comida. Pero ellos no estaban controlando, yo estaba controlando los gastos, escribiendo una hoja y tenía un sobre para controlar. Y al final del viaje, yo le decía, eso es lo que sobró. Entonces, eso es lo que le toca a usted, lo toca a usted. Si quizás sería fácil decir, no sobró nada. Y secretamente, se me queda lo que sobró. Pero eso no sería rectitud, no sería honestidad. La Biblia dice en Salmo 84, verso 11, si nosotros guardamos, si nosotros andamos en integridad, Dios no va a quitar el bien de Él sobre nosotros. Guardemos nuestra integridad. Dice en Salmo 84, 11, Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Yo sé que todos los días existe la tentación de mentir, de hacer trampa, no debemos hacerlo. La Biblia dice, hicieras lo recto. Y luego dice en Éxodo 15, ¿qué más dice? Hicieras lo recto y también, y guardares todos sus estatutos. Y guardares todos. Obedecer. Todos. No algunos. Porque algunos cristianos son muy selectivos. A mí me gusta este libro. A mí me gusta obedecer a Dios en esta área. Pero ese no lo voy a dejar. No. Dios es un Dios de todo. Él quiere que nosotros obedezcamos a Dios en todo. Nosotros vemos la historia que cuando Dios envió a decir al rey, diciendo, quiero que mates a todos, y no lo hizo, y guardaba algunos animales para él, y Dios no estaba agradado con su decisión, y le perdió su reino, la Biblia. Se le perdió su reino, la Biblia dice. Triste por obedecer a Dios a medias. Debemos obedecer a Dios en todo. Cuando tú obedeces a Dios, se agrada a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, te pones en una posición para ser bendecido por Dios, ¿no? En Números 14, 8, nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, Josué y Caleb dijeron, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Ellos sabían que la clave era de agradar a Dios y Dios haría su parte. Pues también nos tocó agradarle y obedecerle, obedecer a Él en todo. Y seguramente veremos su bendición. Salmo 119, 56, dice el salmista, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. No, nosotros debemos agradar a Dios, obedecer a Dios, y luego Dios va a hacer su parte. Uno de los versículos que nos desafía de vivir rectamente y vivir agradablemente, primero de Juan 3, 22, que dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Quizás nosotros no estamos viendo su contestar en la oración porque no estamos obedeciendo, no estamos viviendo agradablemente delante de Él, no estamos guardando esos mandamientos. Entonces nosotros vemos aquí que Dios estaba diciendo, si me obedecen, si ponen en práctica mi palabra, si obedecen todos los estatutos, hicieron lo recto. Y Dios dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103 habla acerca de que Dios nos sana, ¿no? Que en Salmo 103 que habla acerca de su sanarnos completamente en este hermoso salmo, y muchos lo saben de memoria. Salmo 103 que habla acerca de cómo Dios nos sana. En Salmo 103 Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Wow, tenemos un Dios que tiene el poder para sanar a nosotros de cualquier dolencia, cualquier enfermedad. Él es el Dios todopoderoso. Mateo 8:17 también dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso es conectado con verso 16, cuando Jesús estaba liberando las personas que tenían demonios y Jesús sanaba a todos los enfermos. Tenemos el mismo Jesús que puede también sanar y liberar. Pero tengamos cuidado también de hacer nuestra parte, que dice en verso 26. Y vamos a terminar la prédica que dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. ¿Qué diferencia? Cuando ellos pasaron por el desierto, llegaron casi quizás muriéndose, con mucha sed, desesperación, y luego llegaron a Mara, y luego Dios les enseñó muchas cosas, llegaron a un lugar de descanso, porque Elim, según la definición que encontré, que significa las palmas. Entonces ellos encontraron un lugar de provisión, un lugar de descanso, un lugar de sombra, un lugar donde ellos podían acampar, la Biblia dice. Entonces podemos saber que hay estaciones en nuestro caminar con Dios. No siempre dura el desierto. No siempre dura el tiempo en Mara. No siempre dura el tiempo en Elim. Por eso, la vida cristiana es como un viaje, ¿no? Nosotros pasamos por diferentes destinos, diferentes lugares, diferentes paradas, escalas, y Dios quiere enseñarnos en cada escala, ¿no? Y Dios, yo creo que enseñó al pueblo de estar abierto, de valorar, para nosotros valorar la cruz, de valorar la obediencia, no solo algunos estatutos, pero todos, obediencia total, de no solo oír, pero obedecer, lidiar con nuestra amargura y saber que Dios siempre va a llegar a tiempo, confiar en Él, aunque estemos en una gran prueba, y luego Dios te puede dar un tiempo de descanso, un lugar donde haya provisión, protección, ¿no? Estar bajo cobertura. Pues también nuestro Dios es bueno para darnos tiempos de descanso. Pues yo no sé cómo andes tú en tu vida, pero yo espero que esta prédica haya sido de bendición y aprendizaje para ti. Ha sido de bendición para mí personalmente al estudiar la palabra de Dios. Entonces es mi deseo que este mensaje también que pueda alimentar tu alma. Entonces, bueno, ha sido un gusto tenerte
tenerte aquí en vivo con nosotros en nuestra reunión por internet en Casa de Oración Tuxtla. Saludos a los congre, los quiero, los extraño mucho. Y quisiera invitarte a nuestro devocional. Estaba hablando con alguien y alguien sugiere que en vez de hacer el tiempo de la devocional a las 9, comenzar a las 10. Entonces, la semana que viene vamos a hacer una prueba de hacer nuestro tiempo de oración y enseñanza a las 10 de esta semana, a ver si funciona mejor. Entonces, los esperamos este martes a las 10 de la mañana. Un tiempo de buscar a Dios, escuchar su palabra, orar juntos, ¿no? Siguen estando con nosotros, hermanos, con nosotros en la prédica, en la página, seguir las reuniones, las devocionales, para no desconectarse con el Señor, con la congregación. Entonces, bueno, Dios les bendiga. Un abrazo virtual para todos. ¿Y por qué no terminamos dando gracias a Dios por este tiempo? Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias te doy, Señor. Levanto una oración para todas las personas de nuestra congregación. Que tú les fortalezcas. Que tú, Señor, puedes, Señor, enseñarles por lo que está pasando. Puedes suplirles sus necesidades. Señor, que nosotros podamos obedecerte con todo, obedecerte totalmente, no parcialmente, que nosotros podamos, Señor, que tú puedes ayudarnos a lidiar con la amargura, con las cosas que no te agradan, oh Dios. Que tú, Señor, puedes ayudarnos a valorar la cruz, el árbol tuyo. Gracias, Padre, gracias porque eres un Dios bueno. Señor, ayúdanos de escuchar, oír, y obedecer, no solo oír por oír. Padre, en el nombre de Jesús, deseo que la congregación sea bendecida esta mañana y quisiera leer, Señor, esta porción de la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús, sean bendecidos, pueblo, y nos veremos, si Dios quiere, el día martes a las 10 de la mañana, horario central de México.